Hola a todos, nosotros vamos a hablar acerca de Fire Heated en modo simple. Como su nombre lo indica, estos son calentadores de forma industrial. Se utilizan para lo que son refinerías, centrales eléctricas. Calientan fluidos hasta temperaturas deseadas que bordean alrededor de 1929 grados centígrados. Su función consiste en transferir calor de manera directa hacia el producto de combustión de combustible. Dentro de las configuraciones tenemos dos. La configuración directa, que tiene la llama abierta que mantiene la proporción de combustible. Aquí es donde el gas se va a alimentar al quemador y la corriente de aire va a proporcionar el oxígeno requerido. Mientras que el calentador de fuego de forma indirecta, el quemador se va a incendiar por medio de un intercambiador de calor y el aire se calienta al pasar sobre el intercambiador de calor. Con respecto al funcionamiento en HYSYN, tenemos que tener en cuenta 4 variables, lo que son, principalmente, el Fire Heated ayuda a resolver balances de masa y energía para hornos de corrientes múltiples. Al momento de seleccionar este tipo de modelos, tenemos que utilizar las componentes requeridas, que son el fluido a calentar, la mezcla de combustible y la composición del aire que vamos a emplear. Luego de esto tenemos que seleccionar el paquete termodinámico que va acorde al modelo que nosotros hayamos seleccionado. Y por último tenemos que definir las corrientes y composiciones. Todo aquello mencionado vamos a verlos a continuación con el ejercicio práctico. Bien, entonces para la aplicación del Fire Heater se va a aplicar el siguiente ejercicio. El ejercicio se puede resumir en la aplicación para calentar una corriente que contiene etanol y metanol. Esta corriente va a ingresar a nuestro equipo a la presión de una atmósfera con una temperatura inicial de 20 grados, también con un flujo básico de 100 kilogramos por hora. El objetivo va a ser calentar esta corriente hasta que llegue a una temperatura de salida de 200 grados Celsius. El combustible para calentar va a ser una mezcla de propano con butano, que va a ingresar a 30 grados Celsius al equipo y con una presión de una atmósfera. También es requerido aire que va a entrar al equipo a 20 grados Celsius con una presión de una atmósfera. También se debe mencionar que este calentador opera a una eficiencia del 80% y un porcentaje del aire en exceso del 10%. Las composiciones de los compuestos que se utilizarán en este ejercicio se muestran en la siguiente tabla. Y los objetivos de este ejercicio es encontrar la composición y el flujo másico de los gases de combustión, cuáles serán las dimensiones de nuestro Fire Heater y el calor suministrado en el mismo. Y además un caso especial al considerar un flujo másico de 2 kilogramos por hora de combustible, en el cual nos pide encontrar cuál será la nueva temperatura de salida de la mezcla etanol-metanol y cuál es el nuevo flujo másico de los gases de combustión. El primer paso es elegir nuestra lista de componentes. Como ya mencionamos, se va a trabajar con etanol, metanol como componentes para calentar. Como componentes de combustible será el propano, el butano. Y es fundamental también ingresar en nuestra lista el aire, y esta vez en forma de oxígeno y nitrógeno. Después se definirán los componentes en fracciones molares para que nuestra mezcla entre oxígeno y nitrógeno funcione como aire. Y además se obtienen los gases de combustión que al utilizar el Fire Heater se ponen automáticamente. El siguiente paso es seleccionar el paquete de fluidos. El recomendado en este caso puede ser Penn Robinson o NRTL. Hemos decidido utilizar este paquete que va muy bien con lo que viene a ser hidrocarburos o derivados de petróleos. Bien, entonces como siguiente paso es seleccionar nuestro equipo. El Fire Heater se puede encontrar en la paleta en el apartado de Heat Transfer y se encuentra con este icono. Lo seleccionamos. Bien, el siguiente paso es designar todas las corrientes que tenemos. El simulador nos da las opciones de colocar las corrientes de combustible, de aire y la corriente del fluido que querramos calentar. Para cual en el apartado de Inlet Streams nos da para poner lo que es mezcla. Esta vez decidimos llamar a esta corriente como mezcla in
y la salida de mezcla out. Bien. Entonces la corriente de combustible le llamamos combustible, para la redundancia. Tenemos la corriente de aire y finalmente la corriente de gases de combustión. Como siguiente paso es ingresar nuestro worksheet. Las composiciones ya las hemos definido previamente. Cabe recalcar que se debe de poner la composición del aire tal como se está designada. Una composición molar de 21,79 relación oxígeno-nitrógeno y las demás composiciones como se mencionaban en los enunciados. Ya. Como siguiente paso es establecer los parámetros para operar nuestro fire heater. En el ejercicio se mencionaba que el calentador opera con una eficiencia del 80% y un porcentaje de aire en exceso del 10%. En este apartado podemos colocar nuestras condiciones de ejercicio. Listo. Una vez que hemos colocado estas condiciones, podemos responder nuestra primera pregunta. ¿Cuál será la composición y flujo másico de los gases de combustión? Para lo cual podemos ir a nuestro worksheet a evaluar nuestras condiciones. Tenemos que como gases de combustión tenemos un flujo másico del 62,35 kilogramos hora y con una composición másica de 0,02 de oxígeno, 0,72 de nitrógeno, 0,0885 de agua y 0,167 de CO2. Como pueden ver, se consideró que la combustión es perfecta, no existe emisiones de CO y esa sería nuestra primera parte. Como segundo punto de nuestro ejercicio nos pide encontrar las dimensiones del calentador. En el apartado de rating y sizing tenemos todo lo que tiene que ver con nuestras dimensiones del fire heater. Cabe recalcar que estamos utilizando zona radiactiva y tenemos que como dimensiones importantes el diámetro de caparazón interno, que es 1,7 metros, el externo de 2 metros, también el área de 22,86 interna y externa, que es de 26,89. Además, el volumen total de nuestro caparazón es de 9,71 metros cúbicos. Y como parte final, también nos pide saber cuál es el calor suministrado en el fire heater, para lo cual podemos ver en performance nuestro rendimiento total nos da un duty de 37,46% en kilovatios. Finalmente nos piden considerar un flujo másico de 2 kilogramos hora de combustible, para lo cual únicamente tenemos que cambiar en el apartado de worksheet condiciones el flujo másico de nuestro combustible. Una vez aplicado el cambio de flujo del combustible, tenemos los resultados. Nos pedía saber cuál era la nueva temperatura de salida de la mezcla entre etanol-metanol. El resultado fue 71,95 grados Celsius y el nuevo flujo másico de los gases de combustión, para lo cual podemos averiguar en este apartado. Y nos da que tenemos 0,02 de oxígeno, 0,7245 de nitrógeno, 0,0885 de agua y 0,1670 de CO2. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.